Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Sandra y soy parte de la Liga STEAM y seré su profesora de la clase de biología del día de hoy, que se llama Niveles Tróficos. Hoy aprenderemos qué son los niveles tróficos, cuál es el flujo de energía a través del ecosistema, en qué consisten los niveles, cuáles son las cadenas y pirámides tróficas. Quédense con nosotros que hoy vamos a aprender mucho. Las diferentes especies de los organismos pueden interactuar entre sí de diferentes maneras, sea que pueden competir o puede hacer simbiosis. O por supuesto, como vemos en los programas de la naturaleza, uno puede comerse a otro. ¡Ñam! Por lo tanto, definamos los niveles tróficos. Son conjuntos de organismos de un ecosistema que coinciden en el flujo de energía y nutrientes, como la cadena alimenticia. Para poder entender y no perdernos en la complejidad de la naturaleza, vamos a añadir este diagrama, donde debemos recordar que ecosistema es una distribución geográfica de diferentes ambientes naturales que engloban la vegetación y la vida, que está compuesto por biótopo y la biocenosis. El biótopo abarca todos los factores abióticos, como son la temperatura, la humedad, tipo de suelo, salinidad. Y la biocenosis abarca lo que son los factores bióticos, que son los animales, las plantas y los microorganismos. Y aquí están los niveles tróficos, que dan lugar a los productores, consumidores y descomponedores. Además, debemos recordar lo que son las redes tróficas de diferentes organismos en un ecosistema. Para eso necesitamos saber lo que es seta alimentaria y la cadena alimentaria. Sabemos que en la cadena alimentaria existen organismos desde lo que son plantas y flora hasta la fauna y animales acuáticos. Ahora definamos qué es nivel trófico. Tenemos como opciones: inciso A, el nivel hasta donde llega el agua del mar; inciso B, cada uno de los conjuntos de especies o de organismos de un ecosistema que coinciden; inciso C, el plano horizontal en el cual se produce el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Pensemos. Muy bien, tenemos la respuesta. Es el inciso B, claro, porque niveles tróficos es cada uno de los conjuntos de especies o de organismos de un ecosistema que coinciden por la posición que ocupa en el flujo de energía o nutrientes, como la cadena alimenticia. A medida que la energía se transfiere de un ser vivo a otro, esta se convierte una parte en lo que es la biomasa. Y esta es consumible para el siguiente nivel trófico, por lo cual la biomasa disminuye a medida que se sube a los niveles tróficos, de abajo hacia arriba, dando lugar a lo que es la pirámide trófica. La pirámide trófica nos indica que, en el caso de la biomasa, el 10% de la energía es consumida, solamente ese porcentaje es almacenada como energía y el restante se pierde en forma de calor o las funciones biológicas. Entonces, ¿cómo fluye la energía a través de un ecosistema? Todo ser vivo, para sus funciones vitales, requiere energía, como por ejemplo, requiere energía para crecimiento, requiere energía para generar descendencia, en sí para permanecer vivo. Por lo cual, recordemos que la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de forma. Por tanto, la energía fluye a través de un ecosistema cuando ésta se transfiere de un ser vivo a otro. Además, recordemos que la energía que viene a través del Sol son almacenadas por los organismos que son los productores. Los productores son la puerta de entrada de la energía hacia otros niveles tróficos. Por tanto, estos productores, al ser consumidos por los consumidores, sean primarios o secundarios, parte de esta energía es consumida y almacenada en los siguientes niveles. Y así sucesivamente los siguientes consumidores van consumiendo
a un animal a otro para obtener esa energía. La cadena alimentaria es un diagrama simple donde muestra el flujo de energía a través de un ecosistema, donde los productores son el eslabón o nivel trófico esencial, importante, por lo cual estos son los que almacenan la energía del sol. Los consumidores primarios que se alimentan de los productores también almacenan esa parte de energía. Ahora, consumidores que se consumen a los consumidores primarios se los denomina consumidores secundarios o consumidores de niveles más altos. Ahora tenemos dato curioso. Los tipos de ecosistemas. Podemos clasificarles de dos maneras, según intervención del hombre y según el hábitat. Según la intervención del hombre tenemos los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. Y según el hábitat tenemos los ecosistemas terrestres, que son los desiertos, los páramos, sabanas y bosques. Los ecosistemas acuáticos abarcan los ecosistemas de agua dulce y los de agua salada. Los ecosistemas mixtos pueden variar entre estos dos tipos de ecosistemas, sea terrestre o acuático. Ahora podemos definir los tipos de niveles tróficos. Esto se basa de acuerdo a la clasificación de los organismos en función a la materia del cual se alimentan. Tenemos a los productores, consumidores y descomponedores. En el diagrama mostrado anteriormente vemos a los productores, que son los organismos autótrofos y son la base fundamental de los niveles tróficos. Estos pueden ser organismos acuáticos o terrestres. Si tenemos organismos terrestres son las plantas, los bosques, y los acuáticos tenemos a los fitoplancton. Por lo tanto, estas se dividen en dos, en organismos fotosintetizadores, es decir, los que obtienen la energía del sol y hacen el proceso de fotosíntesis. Ahora también tenemos a los organismos quimiosintetizadores, aquellos que obtienen energía de reacciones químicas inorgánicas. Como ejemplo tenemos a las bacterias. Ahora tenemos otro dato curioso. Anteriormente habíamos hablado de los productores. Estos productores tienen un índice que se llama productividad primaria. ¿Qué es la productividad primaria? Es la tasa a la que se integra la energía de los cuerpos de los organismos en forma de biomasa. Por tanto, tenemos dos tipos de productividad primaria. La productividad primaria bruta y la productividad primaria neta. La productividad primaria bruta o ppb es la tasa de energía capturada en moléculas de glucosa durante la fotosíntesis. Y la productividad primaria neta o ppn es la ppb menos la tasa de pérdida de energía debido al metabolismo. En resumen, es la energía en forma de biomasa disponible para los siguientes niveles tróficos. Por lo tanto, el 1.3 o 1.6% de energía solar es absorbida, pero de este porcentaje, solo el 1% es la energía en forma de biomasa o la ppn. Ahora pasemos a ver a los consumidores, que son los organismos heterótrofos, y estas se pueden dividir en consumidores primarios, secundarios o terciarios. Veamos ahora los organismos primarios, aquellos que son herbívoros y se alimentan de los productores. Tenemos como ejemplo desde el plancton hasta animales más grandes como el elefante o la jirafa. Pasemos a los organismos secundarios, son aquellos carnívoros. Tenemos como ejemplo a los zorros, al tiburón, al tigre, entre otros. Ahora, los organismos terciarios son aquellos organismos que se alimentan de carnívoros. Por tanto, son aquellos como, por ejemplo, tenemos a la hiena, a los buitres. También tenemos entre los consumidores a los saprófagos, aquellos organismos que se alimentan de materia orgánica muerta o descompuesta. Tenemos a los necrófagos, aquellos que se alimentan de organismos muertos. Los coprófagos, que se alimentan de excremento de otros animales. Y los detritívoros,
aquellos organismos que se alimentan de materia orgánica fragmentada, como por ejemplo las lombrices. También tenemos otro tipo de consumidores que son los omnívoros, aquellos que comen de todo, es decir, pertenecen a diferentes niveles, que pueden comer tanto carne, es decir, pueden ser carnívoros o pueden ser herbívoros. Claro ejemplo tenemos al cerdo, los pájaros, algunas ardillas, entre otros. Dentro de los organismos heterótrofos tenemos a los descomponedores que tienen un papel importante en la cadena alimenticia. Estos organismos son detritívoros, es decir, se alimentan de organismos muertos o materia orgánica descompuesta. Tenemos a los saprófitos, como los hongos y las setas, que estas se alimentan de materia orgánica descompuesta, como las hojas. También tenemos a los organismos que son mineralizadores. Estos son organismos que se alimentan de materia inorgánica convirtiéndole en sales minerales. Claro ejemplo son las bacterias, y estas son las que cierran la cadena alimenticia. Tenemos otra pregunta. ¿Qué está descomponiendo a esta hoja? Listo, veamos la respuesta. ¿Notan cómo esta hoja se está descomponiendo? Este proceso puede ser realizado por hongos o bacterias del suelo. Descomponer hojas viejas es un proceso importante porque libera los nutrientes de las hojas viejas al suelo para que las plantas vivas las utilicen. De la anterior clasificación vimos las relaciones que tienen en todos los niveles tróficos. Tanto vemos las relaciones entre productores, consumidores y descomponedores, dando lugar así de manera gráfica viendo lo que es la pirámide trófica. En esta pirámide trófica vemos la clasificación de los organismos de acuerdo al nivel de energía y la cantidad de individuos que existen. Tenemos por ejemplo, a la base fundamental, que son los productores, que se representa con un rectángulo mucho más grande, esto porque tienen mayor cantidad de energía y abarcan mayor cantidad de organismos. En cambio, en la cúspide tenemos a los organismos con menor energía, que también abarca una cantidad menor de individuos. Y así vemos que los productores son la base fundamental, de ahí vemos cómo los otros organismos que son consumidores de los productores, por ejemplo los herbívoros, van disminuyendo la cantidad de energía y la cantidad de individuos. Para entender mejor también veamos lo que son ecosistemas terrestres y los niveles tróficos a la vez. Como por ejemplo vemos aquí cómo las plantas son la base fundamental en la parte terrestre, y como animales herbívoros como el conejo, entre otros, se alimentan de estos productores y así sucesivamente sube al cuarto nivel, que son los carnívoros. También tenemos otro ejemplo que es niveles tróficos en ecosistema acuático. Vemos como inicial o como base fundamental al plancton, que se denomina el productor, y así sucesivamente van relaciones con los otros consumidores. Para concluir la clase tenemos una última pregunta. ¿El ser humano a qué nivel trófico pertenece? Listo, veamos la respuesta. La respuesta es que nosotros nos encontramos en el grupo de los consumidores, que se alimentan en más de un nivel trófico. Ejemplo, somos consumidores primarios cuando comemos los vegetales, como el coliflor, la lechuga, la selga. Somos consumidores secundarios cuando comemos carne, es decir, vacuno o cerdo, y somos consumidores terciarios cuando comemos el salmón. En sí, somos organismos omnívoros. Bueno chicos, llegamos a la parte final de la clase y hoy aprendimos qué es nivel trófico, cuál es el flujo de energía a través de un ecosistema, en qué consisten los niveles, cuáles son las cadenas y pirámides tróficas. Muy bien, gracias por la atención en esta clase. Agradecer a nuestras compañeras Esdenka, que es la guionista, y Gabriela, que realiza la guía. No se olviden buscar mucho más información. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!